Hola, soy Albaluz Franco Matute, estudiante de Maestría en Educación de la Uniminuto, en la asignatura Modelos Educativos con el doctor Jaime Alejandro Viana. En el siguiente video les voy a hablar sobre el aprendizaje y sus bases biológicas. A lo largo de la historia, muchos investigadores se han preocupado en el estudio del cerebro. Hoy en día, gracias a la tecnología y a sus distintas técnicas, como los escaneos de tomografía y resonancias magnéticas, se puede determinar cómo funciona el cerebro, cómo procesa la información y lo que sucede dentro de él mientras se realizan operaciones mentales. Nuestro sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal y miles de millones de neuronas quienes reciben apoyo o soporte de las células gliales. Todo este sistema tiene la capacidad de coordinar funciones complejas del ser humano como el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento y la memoria. También encontramos el sistema nervioso autónomo, que es una parte del sistema nervioso central, encargado de regular las actividades involuntarias de los seres humanos, como la digestión, la respiración, la circulación de la sangre o los latidos del corazón. Cuando una neurona recibe un estímulo, lo hace a través de sus dendritas. El cuerpo de las neuronas procesa la información e inicia un impulso nervioso en el axón, y de esta manera se activa la sinapsis, que es el proceso por el cual una neurona se comunica con otra a gran velocidad. Y de esta manera se produce el aprendizaje, que según la neurociencia es un cambio en la receptividad de las células, provocado por las conexiones neuronales que se forman, fortalecen y conectan unas con otras hasta llegar al cerebro. Nuestro cerebro, una máquina potente parecida a una coliflor, es quien controla todo lo que piensas, sientes y haces. Tiene una estructura especial. La corteza cerebral se divide en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho, conectados entre sí por el cuerpo calloso, cada uno con funciones específicas. El hemisferio izquierdo es el más dominante en la mayoría de los individuos. Controla el lado derecho del cuerpo y el pensamiento analítico. Por otro lado, el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. Es más intuitivo, creativo y pasional. Cada hemisferio consta de 4 lóbulos: occipital, parietal, temporal y frontal, que procesan la información sensorial y regulan varias funciones del aprendizaje y la memoria. Ahora bien, sabemos que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. El cerebro establece una ruta para el aprendizaje, codificada por conexiones sinápticas, en la cual la información sensorial viaja directamente al tálamo, donde se relaciona la información más relevante y luego es enviada a la parte apropiada de la corteza cerebral para su procesamiento. Por ejemplo, si en casa dejas que tu hijo de 3 años observe videos musicales desde una tablet, el cerebro recibe todo tipo de información, la cual es filtrada por la activación reticular, seleccionando solo aquello que le llama la atención, como los sonidos, los colores, el volumen de la música o el movimiento de los caracteres, poniendo en funcionamiento los lóbulos de la corteza cerebral de esta manera. La información visual que recibe, como los colores, el movimiento, el brillo de la pantalla o los rasgos faciales de los personajes del video, es atendida por el lóbulo occipital o la corteza visual. Al manipular la tablet con sus manitos, al sentir el calor, al utilizar el teclado, se activa el lóbulo parietal, localizado en la parte superior del cerebro, y además ayuda a determinar la posición del cuerpo y a integrar la información visual. Cuando escucha el sonido de la música, el lóbulo temporal es el que procesa esta información auditiva, permitiendo reconocer el sonido, la melodía y la voz. Toda esta información será procesada y guardada en la memoria a corto o largo tiempo.
Esta es función del lóbulo frontal y si el niño decide o no seguir los movimientos de la coreografía mostrada en el video, también es función del lóbulo frontal. A esta edad, el cerebro de los niños es pequeño y denso y sus conexiones nerviosas son las de mayor complejidad que en cualquier otra etapa de la vida, ya que cuentan con miles de millones de neuronas más que un adulto, las cuales, al cumplir los 18, los adolescentes han perdido la mitad de la sinapsis recibida en su infancia debido a que las conexiones de gran importancia se refuerzan y las que no son olvidadas para siempre. El estudio del cerebro también abarca el contexto educativo y es necesario que los docentes comprendan que el aprendizaje y la enseñanza dependen del nivel de desarrollo cerebral y diversos factores, entre ellos la genética, la nutrición y la estimulación ambiental. En la secundaria es importante entender que el cerebro de un adolescente está cambiando y que estos cambios, como la selección de la información, conduzcan a que los jóvenes tomen malas decisiones y a practicar conductas de alto riesgo como la droga, el alcohol y el sexo. Es importante que en el aula de clase el docente aplique prácticas educativas eficaces como el aprendizaje basado en problemas, que involucra directamente al estudiante y lo ayuda a motivar de manera creativa en la toma de decisiones, a mejorar el trabajo colaborativo, ya que el cerebro humano está diseñado para resolver pequeños y grandes problemas. Muchísimas gracias.